Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal, amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres y es un gusto compartir con todos ustedes en este programa Valora tu vida sin adicciones. Como todos los viernes, y los que estén viendo este programa a través de otros horarios o repeticiones, también pueden contactarnos a través de la página de Facebook de 500 metros o el canal de YouTube de 500 metros. Sean ustedes bienvenidos, tenemos una emisión más y te invitamos a que participes, a que ayudes a Valora y sobre todo, bueno, pues que compartas con nosotros tu experiencia u tu opinión. Hoy vamos a hablar de un tema sobre cómo convivir con una persona que tiene un problema de alcohol. Hay que entender que el alcoholismo, se podría decir, tiene algunos como grados o fases. Hay una tabla que se llama la tabla de alcoholimetría, en donde tú podrás saber si tu familiar o si la persona con la que tú convives tiene un problema de alcohol, pues está en ciertos grados, ¿no? Puede ser un bebedor normal, bebedor moderado, bebedor social, bebedor problema, fase crítica, fase crónica, y hay una fase en donde ya se dice que es tal vez un punto de no retorno. Muchos de nosotros tal vez no tenemos el conocimiento de qué es una persona alcohólica. Me tocó en estos días platicar con una señora hermosa, que voy a omitir el nombre porque estamos en un proceso de asesoría. Más sin embargo, ella me decía, comparte lo que yo te he dicho y si le sirve a otras personas, pues yo quiero tener las herramientas. Ella tiene un esposo que me comentaba ella antes de la pandemia, pues bebía viernes y sábados, e inclusive no era una persona, tal vez de repente se pasaba de copas, pero no era una persona que se consideraba que tenía un problema grave de alcohol. Posteriormente en la pandemia y después, pues su esposo se jubila y empieza a incrementar el consumo de alcohol. Ya no es solo viernes y sábados, ya empezó a hacer 3 días por semana, 4 días por semana, hasta llegar al punto de todos los días consumir ciertas cantidades de alcohol. Aunque en todos los días, pues no había ocasiones de cantidades fuertes, y había días que pues sí había un excedente, sí había un abuso del consumo de alcohol. Y entonces algunas conductas que ella me describía, para ella era un alcohólico que estaba súper mal, que estaba súper grave y que necesitaban mucha ayuda. Algo que yo le comentaba ayer es, hay que entender la gravedad del alcoholismo. No porque una persona beba diario significa que es alcohólico. Y ojo, lo quiero aclarar. Yo me puedo tomar 2 cervezas diario y tener ese mismo control de consumo toda la vida. ¿Eso me hace una persona alcohólica? Lo que nosotros entendemos es que si tú consumes alcohol todos los días, eres un alcohólico. Mas tenemos que tener bien claro que el alcoholismo se diagnostica o se determina en base a la cantidad que consumes, pero sobre todo en base a las consecuencias que te trae a ti como persona y al entorno en donde tú te encuentras. ¿Qué significa esto? Que si yo me bebo dos cervezas, 2 vinos, 2 bebidas con alcohol diario y tengo mi vida cotidiana y llego, veo la televisión, convivo con mi familia, soy responsable en el trabajo, ¿me afecta en mi vida cotidiana? ¿Está mal que lo haga? Porque entonces hay que entender que tenemos un concepto que es consumir alcohol está mal, claro, pero consumir alcohol sin control, consumir alcohol cuando te trae consecuencias a ti y a tu entorno. Cuando tú consumes alcohol y eres agresivo o agresiva, cuando eres de los que denominan algunos mala copa,
que te pones a pelear, que te pones a discutir, que hay gente que consume alcohol y empiezan a gritar, a sacar su pasado. Es un problema de manejo emocional a través del alcohol. Y tienes un problema del que no sabes controlar el alcohol y el alcohol te detona ciertas conductas. Pero no significa que estés en un punto grave. El alcoholismo se va midiendo según esta tabla cuando tú vas perdiendo capacidades, cuando tú estás empezando a tener conflictos sociales con el entorno, te empiezas a volver una persona antisocial, que el alcoholismo te empieza a aislar, que te vas a terminar encerrado en un cuarto, que vas a dejar de convivir, o que entonces te vas a seccionar con cierto tipo de personas que solo se reúnen para convivir o para consumir alcohol. Hay que entender y tener muy claro esto. El alcoholismo necesita ser diagnosticado a través de conductas, a través de manejo emocional, a través de consecuencias. Ayer yo le decía a esta señora hermosa, a ver, pero no estás en una situación tan grave como tú me la describes. Tu pareja tiene un problema de control y de consumo de alcohol, pero no es una persona que estás en esta tabla de gravedad. Si habláramos del 1 al 10, yo le decía, tú estás en el 5, 4, 5, a veces con ciertas conductas, pues llegará al 6. Pero es una persona, si se pudiera decir, económicamente responsable, es jubilado, pero mantiene a su familia, es una persona que hasta dentro de sus actividades es funcional. No nos metemos en cuestiones de carácter ni convivencia, pero no es una persona problemática. Estás como en el 5, sí consume diario, sí afecta en la convivencia, pero no es agresivo, no es una persona violenta. E inclusive cuando ella me decía que sí lo había sido en ocasiones, pues ya en el proceso de acompañamiento, tú como familiar, que ya lo platicaremos más adelante, pues para que el otro a veces sea violento, tú eres el que lo detona. Tú eres la persona que estás agrediendo al que consume alcohol. Entonces, hay que definir esta tabla de alcoholimetría y hay que definir la gravedad. Si yo me fuera en el número 5, 6, 7, 8, 9, yo le decía, pero hay personas que consumen alcohol y son violentos, física, verbalmente, son personas que te agreden, son personas que económicamente no son responsables, son personas que te dejan totalmente o te pueden dejar de convivir contigo 5, 6, 7 días. Voy a tomar el ejemplo de otra persona con la que yo hablo constantemente. El grado de alcohol de su pareja, pues a veces es beber desde los miércoles hasta los martes, o desde los jueves hasta los lunes, y dejar de ir a trabajar y buscar justificantes y no importarle llegar a dormir a su casa. Estamos hablando de un alcoholismo en el 7, 8, 9 a veces, cuando llegan al punto de la agresividad, de la agresión física, de la agresión verbal. Hay que definir con quién convivimos, con qué tipo de alcohólico tenemos a un lado. Si es violento, si es una persona que tiende a la depresión, si es un manipulador, que es una de las conductas de los adictos. ¿Cómo convivir con alguien que tiene un problema de alcoholismo? Porque muchos llegan a terapia y de repente me dicen que su única solución, y que muchos le han dado esa solución, es irse, alejarse de la persona. Y creo que hasta un punto tú tendrás que tener un acompañamiento terapéutico y definir si la relación con la persona es insostenible, si no has podido poner límites, si no hay un respeto, si tu vida corre peligro, si tu economía corre peligro, si tu integridad sexual, emocional, física y los de tus hijos o las personas que conviven con esta persona que consume alcohol corre peligro, pues obviamente todos te diríamos, vete, aléjate de la persona. E inclusive ya en el acompañamiento terapéutico tendremos que hablar de diferentes rutas a tomar. Si tienes una red de apoyo, si económicamente tú tienes la posibilidad de solventar el estar fuera, si cuentas con familiares, si de repente esta persona puede reaccionar de forma agresiva, si tuvieras que ir a poner una orden de restricción, una denuncia, si te tienes que ir al paso legal
porque a mí me han tocado diferentes tipos de parejas. Tengo otra chica que ella me decía, o sea, yo estoy consciente que el problema de mi marido es el alcoholismo y que yo he tenido hasta cierto punto las conductas de tratar de contenerlo y ser buena y estar con él para ver si dejaba de tomar. No me ha resultado. Y entonces hoy en día veo que tantos años a su lado en no lograr que deje de tomar, me estoy cuestionando si me quedo o me voy. Ese es el punto de las parejas que conviven con alcohólicos. Tengo otro caso, no voy a decir nombres, voy a dar ejemplos, que entonces ella es la que económicamente saca adelante la familia. Él de repente, como una persona que tiene un problema de alcohol, deja de trabajar. Se sintió mal, no quiere ir a trabajar, va a hacer sus chambitas y a ver si colabora económicamente, y la presión económica la tiene ella. Y cuando él bebe es de esos que son agresivos, agreden, ofenden, discuten, y ya no solo con ella, ya sus hijos se meten a discutir entre él y ella. Y están creando un ambiente muy conflictivo porque no ha puesto los límites necesarios y porque no sabe qué hacer con un alcohólico. Si lo dejo, si lo corro, si se queda, si se va. Pues bueno, son parte de las sugerencias que vamos a tener el día de hoy en el programa. Te pongo estos ejemplos. Hay que entender, como las personas que han estado en el grupo, si tú eres nuevo y estás escuchando esta transmisión por primera vez, nosotros tenemos un grupo todos los lunes, que es un grupo de autoayuda. Nos basamos mucho en la literatura de Alcohólicos Anónimos. Ahorita estamos estudiando otros libros y siempre buscamos material de crecimiento personal y de crecimiento emocional en la parte intelectual, emocional, espiritual. El grupo de autoayuda es yo acudir a, dicen los pasos, los 12 pasos, dice el primer paso, a entender que hay un problema que yo necesito solucionar. Hoy voy a compartir algunos párrafos de una de las mejores escritoras, yo te recomiendo mucho estos libros, que hablan sobre la codependencia. Melody Beattie, estos dos libros son de ella. Este se llama Ya no seas codependiente, este se titula Más allá de la codependencia, y los dos son una joya. Hay también algunos, pues ya es libro, folleto, está gruesito, que habla de los 12 pasos de los codependientes de Melody Beattie. Melody Beattie es una autora que habla mucho acerca de todas estas conductas codependientes que desarrollan los familiares de cualquier adicto. Pero hoy vamos a hablar del alcoholismo. Cuando nosotros convivimos con un alcohólico, el patrón de conducta que desarrolla el codependiente es rescatar, es salvar. Hay que entender, como dice en esta parte Melody Beattie, el codependiente hay un ingrediente que le jala al otro, que es el sentirse responsable de él, pero hay otro que se dejan controlar por la vergüenza. El familiar no quiere pasar la vergüenza de sentir expuesto a este problema. Por eso de repente lo justifica, lo defiende, oculta la problemática y la minimiza, porque el familiar y el entorno de la familia que convive con un alcohólico siente vergüenza. O sea, no es grato, yo les digo a muchos, que tú seas hijo de una persona que no llega en 2 días, o que tú seas hijo de alguien que se atreve a insultar, ofender, golpear a tu pareja, frente a tu pareja, a tus hijos y donde te dé la gana. Y generalmente el familiar trata de justificar, quiere evitar esta vergüenza de que los demás sepan que tenemos un problema y lo minimizamos de todas las formas posibles. Yo tengo una persona, la quiero mucho, que de repente ella entendió que ella empezó a ser una codependiente, pero mega graduada. Si él faltaba a trabajar y él le decía, oye, hazme un favor, consígueme un justificante, ella iba y lo conseguía. Ella hablaba al trabajo y decía, está enfermo. Pero pues si está enfermo cada 8 días, está complicado creerlo, ¿no? Hasta que poco a poco la realidad la hizo caer en este punto de enfrentarse consigo misma y entender que no podemos ocultar un hecho evidente. Tenemos que estar muy conscientes que el primer síntoma de un adicto es la negación. Y cuando tú le dices tienes un problema, generalmente te van a decir que no.
Generalmente te van a decir que lo van a dejar cuando quieran, generalmente te van a decir que estás exagerando o te van a llegar a decir que estás loca o loco, porque tú te has hecho o le has dado el poder al otro de que se haga responsable de ti. Y hasta cierto punto, al tú querer evitar esta vergüenza, como dice Melody Beattie, le has cedido el control al otro. No puedes poner límites, no sabes poner límites, porque entonces dice, la vergüenza se extiende desde el sentimiento que experimentamos cuando nos sentimos decepcionados por alguien que amamos. Este sentimiento que provoca que nosotros hagamos cosas e inclusive dice, la gente nos puede controlar por medio de nuestras áreas de vergüenza. Esto es que la vergüenza es una herramienta que controla la conducta, nos hace vulnerables, nos permite que los demás nos controlen. A través del pensamiento buscamos ciertas conductas para tener la aprobación de los demás, justificando, nos hacemos ciegos en algunas cosas y entonces dice, la vergüenza nos puede impedir actuar. Si crecimos dentro de un sistema familiar o de un entorno en donde estas conductas se ocultan, porque qué va a pensar la gente, qué van a opinar, cómo van a ver que yo tengo un marido así, cada vez experimentamos un sentimiento que nos hace ocultarnos y aislarnos. Hay que entender algo. Antes justificabas las conductas de tu pareja, ahora prefieres no ir a ningún lugar para no sentir la vergüenza de que te vean con una persona que no puede controlar el alcohol. Y muchas personas que son parejas de alcohólicos han llegado al punto de decir, prefiero no salir, prefiero no ir con él, porque en público me agrede, bebe de más, nos exponemos, hay veces que ya va manejando, hay veces que yo quiero manejar cuando salimos y no me deja y hace un drama y hay peleas. Y para evitar ese tipo de vergüenzas, mejor me quedo encerrada en mi casa con mis hijos y que él haga lo que quiera. Y entonces lo que nos dice Melody Beattie es que tú le cediste el control al alcohólico. Tú perdiste ese puntito, por decirlo, esa partida. Tú le estás dando al otro el poder de decidir y controlar el sistema de tu casa. Tus creencias, al no poder enfrentar este problema, al no poder poner un límite, al no saber manejar nuestros miedos y no pararte frente al otro y decir tú tienes un problema con firmeza, nosotros esta vergüenza y este miedo nos empieza a hacer unas personas que empezamos a desarrollar la conducta de la víctima. En algunos otros programas, lo pueden buscar en el canal de YouTube de 500 metros, hay un programa que yo realicé que se llamaba El Triángulo Dramático, que habla de las conductas que desarrollamos, que este triángulo habla como de 3 facetas, que tienen las personas que conviven con un adicto, ¿no? Lo voy a resumir ahorita en lo más rápido posible, porque entonces esta conducta desarrolla los patrones de que tú puedes llegar a ser una persona controladora, perseguidora o víctima. En este triángulo, en estas 3 perspectivas o posturas, la pareja empieza a tener este tipo de conductas. O estoy detrás de él, lo estoy persiguiendo, lo estoy salvando, le quiero quitar las piedras para que no sufra y evitarle los conflictos. O empiezo a querer controlar. Llegó una parte en que esta persona me decía, mira Rebeca, yo he dejado de ir a lugares porque luego yo en mi mente digo, no voy a ir ni a misa, no voy a ir a ver a mis amigas, no voy a ir al cafecito, no voy a salir a una reunión, porque si salgo va a beber. Entonces mi control me hace pensar que quedarme en la casa, ¿puedo controlar su manera de beber? Entonces yo le preguntaba, ¿y lo has logrado? Cuando ella reflexionó en esta pregunta, se empezó a reír y me dijo, no, esté o no esté en la casa, él bebe igual, no controlo nada. Este es el primer paso de los 12 pasos de recuperación. Admite que tú no puedes controlar el alcoholismo del otro. Admite que tú tienes que soltarlo. Tienes que dejar de victimizarte, tienes que dejar de perseguirlo y tienes que dejar de querer controlarlo. De ti no depende que la persona beba.
Mas, sin embargo, tal vez tú sí te has convertido en un detonante. Porque algo que yo les digo mucho a las parejas, entiendo la codependencia, esta necesidad de estar bien, esta necesidad de que el otro haga lo correcto. Y no digo que no esté mal el concepto, pero entonces esta compulsión que tenemos del problema de convivir con un alcohólico, a ti te vuelve una persona codependiente y neurótica. La neurosis significa que tú sufres y no tienes un buen manejo emocional porque no puedes controlar el entorno. Tú sufres porque la vida no es como tú quieres. Muchas llegan a terapia y me dicen, es que Rebe, yo lo único que quiero es que deje de beber. ¿Y si dejara de beber todos tus problemas se solucionan? Es más, tú quieres que él deje de beber. ¿Para qué? Pues para que estemos bien. Y ahorita que bebe no están bien. ¿Tú crees que quitando el alcohol la comunicación va a volver? ¿La sexualidad plena va a volver? ¿La convivencia con sus hijos va a volver? O sea, tú piensas que el alcohol es como ponerle un chip, dejar de beber es quitarle ese chip y ya va a ser normal. Dime que es normal si estamos hablando con una persona que no sabe vivir, que no sabe controlar sus emociones, que no sabe sociabilizar si no está tomado. ¿Para qué lo quieres sobrio? Y no digo que no es a lo que buscamos todos. Claro que aspiramos a que estés sobrio. Pero cuestiónate que las personas que no conviven con una persona que tenga un problema de alcoholismo o drogas tienen los mismos problemas que tú, ¿eh? Es que yo quiero que cambie esta conducta para que seamos felices. Es que yo quiero que controle esto para que sea feliz. Es que yo quiero que... Tú quieres controlar. Y tú quieres sentir paz a través de que él haga lo que tú quieres. Ahorita tu proceso emocional es entender la realidad, aceptar la realidad y trabajar en ella. Tu pareja, tu hijo, tu familiar con el que tú estés conviviendo, la realidad es que tiene un problema de manejo de alcoholismo. No sabe controlar su manera de beber. La persona, dice la literatura de AA, al entrar en contacto con el alcohol es como si fuera una alergia. Empieza a brotar todas estas erupciones de conductas emocionales y creemos que mientras no esté en contacto con el alcohol no se detona esta locura. Y la verdad es que pues, la locura ya la traemos. El alcohol es un trampolín, el alcohol lo exhibe más. Pero la persona no solo tiene que dejar de beber, tiene mucho que trabajar. Mucho en la parte emocional, mucho en la parte mental, mucho en la parte espiritual. Porque la misma literatura dice que el alcoholismo no solo es una enfermedad física, es una enfermedad del alma y de la mente. Y se tienen que trabajar en estas tres áreas. Tú como familiar tienes que trabajar mucho en esta parte codependiente. Porque entonces sufres y sufres muchísimo. Voy a mencionar de este libro algunas de las conductas que tienen los familiares al desarrollar la codependencia. 1. Pensarse y sentirse responsables del otro, de sus sentimientos, de sus acciones, de sus deseos, de sus necesidades, de su malestar. Al final, ellos se sienten responsables de cómo actúa el otro. Si tu marido o tu pareja amanece de buenas, tú estás de buenas. Si está enojado, tú te preocupas por qué hiciste. Si está preocupado, tú te preocupas más porque qué habrá pasado. Y tú te sientes responsable del otro. Segundo punto. Sentir ansiedad, lástima y culpa de esta situación del problema. Lo que hablábamos en el otro libro, que es esta sensación de sentir vergüenza. Tercero, sentirse obligados, casi forzados, a ayudar a esta persona a solucionar su problema de alcoholismo, ofreciéndole consejos, buscando la ayuda, buscando remedios, haciendo citas. Y generalmente es esta compulsión y esta obsesión u obligación por rescatar al otro. Pero el otro a veces ni te lo está pidiendo. Y tú pierdes tu paz. 3. Sentirse molestos cuando la ayuda que brindan no la toman o no es eficaz o la rechazan. Porque hasta eso te molesta. Anticiparte a las necesidades del otro. Preguntarse por qué los demás no hacen lo mismo que ellos, por qué la familia, los hermanos, el entorno no están igual de angustiados que tú. Entiende que el que vive con él eres tú. A veces tristemente puedes recurrir a la familia,
con sus padres, con sus hermanos, algunos te apoyarán, algunos te dirán que la que está mal eres tú. Porque hay que entender el sistema familiar de donde viene el otro. Inclusive creo que es un problema para muchas parejas. Oye, Rebeca, es que yo de verdad quisiera que dejara de convivir con su familia, ir a ver a su familia solo tomar, ir a ver a su familia solo emborracharse, y los demás se saben controlar, pero él no. El problema no es la familia, el problema es él. Tienes que dejar de justificar a la persona. ¿Tú crees que alejándolo de todo el mundo dejará de beber? Porque voy a dar un comentario que decía mucho mi mamá. Cuando queríamos salir, y entonces nos decía, no, y no vas. Y yo un día le decía a mi hermano, ¿que no confías en mí? Y su respuesta fue, no, en ti sí confío, en quien no confío es en tus amigos y con los que andas. Y yo decía, pues es igual, no estás confiando en mí. Y tú actúas exactamente igual. Él es bueno, los malos son los con los que está. No, hazte consciente que él es igual de malo que los otros. Él tiene el mismo problema que los otros. Inclusive el problema es él no lo sabe controlar, a lo mejor los otros sí. Y hay que entender que el alcoholismo no es gripa, no se quita. No es una situación que se levantó un día y dijo, hoy voy a beber de manera extrema. Hazte muy consciente de cuánto tiempo tienes con esta persona, desde cuándo empezó a beber, desde cuándo empezaron estas facetas de ser un bebedor normal, a ser un bebedor social, a ser un bebedor problema, a ser un bebedor crítico y a estar en un estado que entonces ya es un problema. Pero esto de lo que te estás quejando hoy en día, tal vez lo debimos de haber atendido hace 5, 10, 15 años. Yo tengo personas que llegan a consulta y les pregunto, pues ¿desde qué edad empezaste a beber? Generalmente muchos a los 9, a los 15, a los 21, a los 20 y tantos, pero estamos hablando que es un promedio de hombres de 35 en adelante, o sea, estamos hablando de 10 años de conducta de consumo de alcohol, 10 años que han sido graduales, en aumento, se moderan, algunos juran, algunos esto, pero tienen 10 años conviviendo y luchando, si lo quieres ver así, con tratar de aprender a beber como personas normales, porque no pueden. Por más que unos digan que pueden, los hechos nos dicen que no. Siguiente paso. No saber qué quieren o qué necesita el otro. Sentirse que no es importante. Tratar de complacer al otro para que evite las explosiones de enojo o ira. A veces creo que en esta parte, yo tengo hombres que son alcohólicos que vienen a terapia conmigo. Y ya en proceso de honestidad y trabajo personal, algunos me dicen, mira, Rebeca, yo sabía que si yo llegaba y discutía con ella iba a explotar. Y entonces, como ya había pelea, hábilmente yo decía, pues me voy a beber. Porque hay que entender que el alcohólico es manipulador. Esta conducta que él está haciendo a veces es hasta hábilmente planeada. Y lo que tú dices es que la persona o el familiar sufre porque trata de complacer al otro. Pero no puedes. Estés de buenas, estés de malas, si el otro quiere beber, va a buscar 1001 justificantes. Saques la lengua o no la saques. Estés con él de buenas o no estés. Claro que hay que entender que cuando tú convives con un alcohólico en este triángulo dramático, yo les digo a muchos, emocionalmente, cuando no tenemos este manejo emocional y nos dejamos dominar por las emociones, recurres a las herramientas menos eficaces. Gritar no funciona, la ley del hielo no funciona, la indiferencia no funciona. O sea, si tú crees y lo sigues haciendo, que tarde o temprano le va a caer el 20 con tu silencio y con tu indiferencia, para ellos es perfecto, Déjate aviso. Creo que no estás abordando el problema de una manera inteligente y te sigues enganchando de las conductas del otro. Entonces dice, sentirse inseguros y culpables cuando quieren estar con la otra persona, sentirse tristes porque pasaron sus vidas enteras cuidando al otro, sentirse atraídos por una necesidad de atención por los demás,
sentirse aburridos, vacíos y sin valor, porque el familiar llega a tener una crisis de vida, un problema que le hace sentir esta sensación de abandono. Dice entonces, los codependientes tienden a negar que a su familia o la otra persona, que ya lo comenté, culparse a sí mismos, criticarse a sí mismos, sentirse aislados, sentirse diferentes, sentir que no son suficientes, tener miedo al rechazo, tener miedo a poner límites, llegan a desarrollar la conducta de víctima, sentir una gran cantidad de pensamientos de yo debería de, sentir culpa, sentirse avergonzados, sentir que la vida hasta cierto punto no tiene sentido, desear que sucedieran las cosas de forma diferente, creer que nunca pasarán cosas buenas. Llega la persona a sentirse desilusionado y triste de la vida. Estas son algunas de las cuestiones que vive el familiar, en las conductas codependientes, dice este libro. La verdad es que este libro es buenísimo, así se titula, Ya no seas codependiente, de Melody Beattie. Habla en las cuestiones de obsesión y después en las cuestiones de control, negación y dependencia. Voy a alcanzar a decir algunas, pero la verdad yo les recomiendo mucho este libro. Son cosas que hemos platicado. En los comportamientos obsesivos que desarrolla el familiar, dice que empieza a desarrollar una conducta que yo he dicho en algunas otras ocasiones. Aquí no menciona como el vigilar al otro, tratar de estar cuidando al otro, enfocar toda su energía en el otro, preguntarse por qué nunca tiene energía o por qué está tan cansado. Este es en la cuestión obsesiva. En la cuestión de control, menciona, tiene miedo de permitir que los demás sean como son y de dejar que las cosas sucedan de una manera natural. Trata de tener el control de todas las situaciones, porque si siente que no lo tiene, empieza a colapsar, se empieza a preocupar, se empieza a asustar. La persona, esto ya lo había repetido, la gente por medio del control busca entonces, experimenta sentimientos de culpa, experimenta amenazas, manipulación, su afán de dar consejos y ayudar al otro, se sienten frustrados, se sienten enojados. Bueno, todas las conductas que hemos mencionado las describe en este libro Melody Beattie. Hay que entender, porque sí quiero hablar de lo que hay dentro de los 12 pasos. Hay algo que se llaman las promesas de los pasos, que es muy diferente a los pasos, a las tradiciones, a los conceptos que maneja AA. Esto es como algo que dicen, si tú practicas este programa, esto te prometemos que puede suceder. Y quiero mencionarlas porque creo que hay que entender algo. Primero, sugerencia que yo te pudiera dar: deja de buscar ayuda para salvar o ayudar al otro. Tienes que empezar a trabajar en el desapego emocional. Tendrás que hacer una evaluación, y esto sí te lo sugiero: ve con un terapeuta especialista en adicciones, y habrá que hacer una evaluación si es necesario que te separes físicamente, poniendo límites ya físicos, si es que vives agresión, si es que tu vida corre peligro, si es que estás en unas condiciones no sanas. Tendrás que evaluar si te necesitas separar de la persona. En algunos casos, algunos se han separado, regresan, se separan, regresan. Y creo que es parte del proceso de entender si juntos podemos estar bien o no. Y cuando tú evalúes, yo a veces les digo a muchos, creo que la situación que estás viviendo no es sana, no deberías de vivir con él. Pero no es para que salgas ahorita y hagas tus cosas y tus hijos y te vayas. Porque hay que basarnos en la realidad, hay que tener una red de apoyo. Si no tienes a dónde irte, hay que buscarlo. Si tú no tienes un trabajo y unas fuentes de ingreso, hay que evaluar si vale la pena salirte y pelearte con el otro, porque estamos hablando de un alcohólico. Y estamos hablando de un alcohólico que cuando tú llegas y quieres poner el límite, oye, mira que a mí me sugieren que tú... El alcohólico, créanme que no es un ser racional. Él va a ser el primero que te va a decir, vete tú, es mi casa, yo vivo feliz, tú sufres, tú vete, agarra a tus hijos y vete. O algunos te dicen, vete tú, mis hijos no se van.
Y habrá que evaluar si vale la pena o si tú estás preparado para enfrentar esas luchas, esas peleas, que para muchos, en un inicio yo les digo, no puedes irte intempestivamente sin tener un buen manejo emocional. Porque la diferencia no es que te quedes o que vivas lejos del alcohólico. El manejo emocional lo tienes que tener tú. Y espero no se malentienda, yo a veces les digo, tienes que vivir, si la iglesia sugiere una separación de cuerpos, dice que no vamos a destruir el vínculo matrimonial, más vamos a tener una separación de cuerpos. Y entonces yo les digo, no vamos a destruir el vínculo matrimonial, pero tienes que vivir una separación del otro, aunque estés dentro de la misma casa, una separación emocional, para que tú cortes ese lazo que te tiene apegado al otro, porque tú tienes mucho que trabajar en desapego. Cuando tú empieces a poner pequeños límites en la convivencia diaria, en donde yo ya no me enganche en las discusiones, en donde yo ya me pueda dormir y no estar esperando detrás de la puerta, en donde yo ya ponga límites de horarios. Yo les digo, si tu pareja es un buen proveedor, o por lo menos es proveedor, porque algunos serán muy alcohólicos, pero pues mantienen la casa. Entonces tú tendrás que cumplir como ama de casa, en el aspecto de mi casa está limpia, atiendo a mis hijos, hay despensa, hay comida, y si tú llegas de tal a tal hora, yo puedo servirte de comer o estar y convivir, tratar de buscar la convivencia. Pero si tú llegas a las 3 de la mañana, 11 de la noche y esperas que yo esté ahí para atenderte y eso, pues tengo que marcar un límite. El conflicto que vive la pareja es si soy buena o no cónyuge, que eso ya se necesita un acompañamiento terapéutico y un acompañamiento espiritual y emocional. Porque a veces en algunas cosas, pues tú puedes ir y acudir a la iglesia y te van a decir, no, pues es misericordiosa, atiéndelo, tú ámalo. Sí, yo no estoy diciendo que no lo ames, pero tienes que poner límites. Recuerda que estás tratando con un alcohólico. Recuerda que estás tratando con un manipulador. Y recuerda que el alcoholismo es una venda de cuenta que se ponen en la cabeza y en el alma, que son las personas más egocéntricas, egoístas, soberbias, con las que no puedes a veces tratar ni ser misericordioso. Ten amor, lo que yo les digo, ámalo, pero ámalo de otra forma. Ten límites. Una forma de amar es poner límites. Una forma de amar es alejarte. No, Rebe, pero va detrás de mí. Sé clara, aprende a comunicarte y tendrás que trabajar mucho con tus miedos. Sí, oye, Rebeca, pero si se enoja y se va a tomar, de todos modos toma. O sea, quítate esa responsabilidad de que si le hablas bonito, le hablas feo, va a beber. De todos modos bebe. Vente a la realidad. Ve la realidad de con quien estás casada. Es un alcohólico. Estés tú de buenas o estés de malas, él tiene un problema de alcoholismo. No tiene que ver contigo. Deja de sentirte responsable, porque como son hábiles y manipuladores, todo el tiempo te han culpado a ti. Bueno, si no te culpan a ti, culpan a sus padres, culpan a su infancia, culpan el dinero, culpan el trabajo, culpan de tu equipo de fútbol, nadie los entiende. No somos tan importantes, no creas que lo hace por ti. Y si lo hace por ti, pues está peor, porque entonces creo que el otro tiene que aprender a manejar sus emociones. Estamos hablando de una persona que no sabe manejar sus emociones y que a través de sus emociones es una gran cama elástica, un trampolín para las conductas nocivas que tiene. Porque hablamos de que una de las características de la personalidad del alcohólico es que es egoísta, es egocéntrico. Yo quiero sentirme bien, no me importan los demás. Y aunque tú los cuestiones, porque creo que en algún punto, y lo has vivido como familiares, no les importa la familia, no les importan los hijos, a veces no les importa ni la economía, no les importa convivir con ellos. Ellos son felices estando afuera en su cotorreo. Pero sacar a sus hijos a pasear, pasar una tarde con sus hijos, tener un ambiente familiar, no. Los ambientes familiares es agarrar a su familia, irse con hermanos, primos, amigos y emborracharse. Para ellos ese es su ambiente familiar. Para ti como pareja y como madre y como familia, pues a lo mejor un ambiente familiar es ir a comer
y pasar una tarde juntos, salir a un parque, ver una película juntos. O sea, eso en la mente de un alcohólico es pérdida de tiempo. Son horas y horas en que no están bebiendo y sobrios. ¿Cómo le puedes pedir eso a un alcohólico? Por favor, reacciona. Hazte consciente que el alcohólico no piensa en los demás. No es una mala persona, pero sus emociones y su mente está nublada por los grados de alcohol. Tienes que empezar a practicar los pasos de autoayuda, trabajar en ti, aprender a poner límites, aprender a trabajar en el desapego, porque la otra persona es egoísta. Y mientras tú no pongas límites, el alcohólico, el adicto, no le importan los límites, ni los tuyos ni los de nadie. Entonces, creo que el primer paso que tienes que llevar a cabo, como lo dicen los 12 pasos, es la aceptación de la realidad. Tú no puedes controlarlo, deja de sufrir. Tú sí puedes controlar tus emociones, ocúpate de ellas. Empieza a poner límites. Voy a hablar de las 12 promesas que dicen los pasos. En alguna literatura están, hay un folleto, pero hoy solo por tiempo ya las voy a mencionar y voy a dar ejemplos. Si tú practicas los 12 pasos, tanto los de AA, puedes buscar un grupo de Al-Anon. Yo de verdad te recomiendo toda la literatura de Melody Beattie. Estos 2 libros, que ahorita los quiero para que los tengan. Ya no seas codependiente, más allá de la codependencia. Hay literatura de Al-Anon, esto es de los grupos de Al-Anon. Hay 12 pasos de Al-Anon, esta es una reflexión diaria, tiene 365 reflexiones. Y se me hace muy padre porque la primer página que abres después de lo que es la información básica de Al-Anon, este libro así se llama, Esperanza para Hoy. Lo primero que dice es la oración de la serenidad. Aquí está. Y entonces, pues la oración la hemos mencionado muchas veces, ¿no? Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. No puedes cambiar al alcohólico. Deja de sufrir, deja de querer controlar, deja de victimizarte. La oración dice, si me das la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, dame el valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Necesito valor para tomar decisiones y poner límites. Necesito valor para perder el miedo y decirle, no voy, no estoy de acuerdo, me voy sin ti, porque no significa que te quedes encerrada cuidando al alcohólico. Vas a empezar a hacer tu vida con tus hijos. No voy a mencionar el nombre, pero la quiero tanto, a ella y a sus hermanos que han venido a terapia conmigo, porque una de las primeras ocasiones que ella me escribió y me expuso el problema que tenía ella con su esposo, yo veo sus avances hoy en día porque le daba miedo manejar, le daba miedo salir sin su marido. Esa de las primeras ocasiones, me acuerdo que se fue, agarró a sus hijos, se fue a la Expo Ganadera que hay aquí en Guadalajara y me mandó una foto con sus 3 hijos y ella, ¿no? Y luego yo empiezo a ver que empieza a trabajar en ella, a dejar de controlar, a dejar de pelearse, a dejar de preocuparse y a enfocarse en el trabajo personal de ella y de sus hijos. Ayer yo le decía a esta señora, es otra persona, le decía, no, ella me decía, es que es muy difícil lo que tú me dices, Rebeca, ¿cómo voy a poder perder el miedo y decirle que no? ¿Cómo voy a poder empezar a hacer cosas y si bebe y si le pasa algo, pues que le pase, que se empiece a ser responsable de su alcoholismo? Y ella me decía, es bien difícil, me da mucho miedo, y si se enoja. Y yo pues se lo planteaba de que, a ver, tú viniste a mí porque ya habías tomado otro tipo de terapia emocional. Cuando empieza a salir el problema del alcoholismo de tu marido, el terapeuta le dijo, creo que tienes que ir con un especialista en adicciones para que sepas tratar el alcoholismo de tu marido, ¿no? O lo que tú consideras que es un alcoholismo. Y con esa otra persona tuvo muchos avances. Y yo le decía, vas a tener avances, solo no tengas miedo, no te desesperes, a lo mejor vas a dar 3 pasos y te vas a regresar 2, o vas a dar 3 pasos y te regresas 1, pero no dejes de avanzar, porque lo que te promete el programa es esto, las promesas si tú lo cumples. Las voy a leer. Primera, vamos a conocer la felicidad y un
la libertad y la felicidad en situaciones nuevas. Practica el programa, practica el desapego, deja de salvar al otro y te prometo, no yo, el programa, y lo puedes buscar así, como las promesas de Alcohólicos Anónimos, pero también lo manejan otros grupos, vas a conocer la libertad y la felicidad de manera nueva. Segunda, no nos lamentaremos del pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos conduce a él. El pasado es una herramienta para voltear a verla, agradecerlo y caminar hacia adelante. Deja de lamentarte por lo que hiciste, no hiciste, pasó, no pasó. No te lamentes por el pasado. Es una gran herramienta que te está brindando la vida, Dios. Tercera, comprendemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Cuarta, independientemente de lo bajo que hayamos llegado, veremos cómo nuestra experiencia puede beneficiarnos a nosotros y a otro. Porque creo que ayer yo le decía a esta persona, deja de estarle diciendo al otro lo que debería de hacer y aplícate en ti lo que tú tienes que hacer. Deja de decirle al otro que necesita ayuda. Trabaja en ti y ayúdate tú. Cuando tú tengas cambios, aunque el alcohólico llegue y te diga, no, a ti, ¿para qué vas a terapia? ¿Para qué vas a los grupos? ¿Para qué te conectas a eso? ¿Para qué oyes esos podcasts? Ni te están sirviendo. Porque siempre te van a decir lo mismo. La realidad es que en tus evaluaciones personales, totalmente serena, como dice, y en paz, tú podrás acercarte al otro y decirle, fíjate que sí me está sirviendo, porque esto, yo antes me hubiera lanzado encima de ti, te aventaba hasta el plato, la tortilla y te agarraba cachetadas. Porque estas situaciones que se han dado en estos días, yo ya te hubiera hablado 15 veces y te hubiera dicho hasta de lo que no. Porque esto que has estado haciendo últimamente, yo hubiera actuado así y mira, estoy tranquila, haz lo que quieras. Hazte responsable, entiende que tienes un problema. Lo que dice aquí es que tu experiencia después se va a convertir en el momento en que el otro diga, él u otros, ¿cómo le has hecho para estar en paz? Porque dice que vas a conocer la paz. Deja de preocuparte y perder tu paz por un alcohólico. Encuentra tu paz, encuéntrate tú porque te perdiste. Ya se me está acabando el tiempo y no las voy a acabar. Yo creo que voy a hacer un programa de las 12 promesas de los grupos de autoayuda. Me quedé en el cuarto. Quinto, desaparecerá el sentimiento de inutilidad y la lástima por nosotros mismos. O sea que aprenderás a dejar de ser víctima. Sexta, perderemos el interés en las cosas egoístas y nos interesaremos por nuestros semejantes, porque tu problema no es el único y puedes ayudar a otros. 7, desvanecerá la ambición personal. 8, nuestra actitud y nuestra visión de la vida cambiará. 9, perderemos el miedo a la gente, aprenderemos a sociabilizar y convivir. 10, perderemos a la inseguridad, el miedo a la inseguridad personal y la inseguridad económica. 11, intuitivamente sabremos cómo comportarnos en situaciones en las que antes nos sentíamos desorientados, que es el ejemplo que acabo de dar. Y 12, porque así las pueden buscar en internet, 12 promesas de AA. Repentinamente nos daremos cuenta que Dios está haciendo por nosotros lo que no éramos capaces de hacer por nosotros mismos. Esto te promete como resultado si tú practicas los 12 pasos. Trabaja en ti. Deja de querer salvar al otro. Cuando tú estés bien, entonces tú podrás ser una ayuda para el otro. Pero ahorita, como yo se los digo a muchas, y a mi querida China hermosa, ahorita tu problema menos importante es que tu marido deje de beber. Tu problema o tu enfoque, más bien dicho, no problema, tu enfoque ya no es en rescatarlo, salvarlo o ayudarlo a él. Tu enfoque es primero en ti y en tus hijos. Porque tus hijos se ven afectados. Tener hijos o ser hijos de padres alcohólicos afecta la autoestima, afecta las emociones. Tienes hijos enojados, frustrados, resentidos. Y tú, ocupándote por salvar al otro, y tus hijos también no te han importado tanto. Y creo que hay prioridad en estos momentos.
que tú estés bien, que tus hijos estén bien, que ustedes como familia estén unidos. Si él se quiere desintegrar, ni modo. Su gran amor es el alcohol, más que su familia. Y duele escucharlo, sí, pero mi gran amor soy yo y mis hijos. Y tú, pero si tú no quieres estar con nosotros, yo quiero rescatarme a mí, porque te perdiste. Analízate, mírate frente a un espejo. Ese brillo en la mirada se fue, esa decepción se ha apoderado de ti y te has convertido en una persona amargada, salvando a alguien que no quiere ser salvado, rescatando a alguien que no quiere ser rescatado. Rescátate tú, rescata a tus hijos, rescata tu entorno, como dicen las promesas, volverás a ser tú, volverás a confiar en ti, volverás a brillar, pero tienes que aprender a soltar, a vivir este desapego y esta compulsión por querer rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. Se me ha terminado el tiempo, estamos en contacto a través de la página de 500 metros, recordándoles que todos los lunes, generalmente la mayoría de los lunes, a las 7:30 de la noche, hora Centro de México, tenemos nuestro grupo de autoayuda, en donde pues damos algunos temas, leemos, exponemos y convivimos. Me es muy grato compartir con todos ustedes, me despido, mi nombre es Rebe Torres y nos encontramos en la próxima emisión de Valora tu vida sin adicciones. Hasta luego. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra